Iniciamos un nuevo año preguntándonos ¿para qué sirve hoy la palabra? En un mundo saturado de ruidos, de imágenes y discursos vacíos, este espacio apuesta por la conversación profunda, por la poesía que incomoda y sobre todo por la escritura que no se vive. Soy Jenny Muñoz y esto es Arte Viva, Resistencias Reales. Un lugar donde la palabra no se adorna, resiste. Hoy tenemos dos invitados, nuestro primer programa del 2027. Excelentes invitados, reconocidos por sus innumerables premios y participación a nivel nacional e internacional. Ellos son Fadir Delgado Acosta y Carlos Manuel Villalobos. Ya les voy a contar quiénes son nuestros invitados. Vamos a hacer el paneo para ver a nuestros invitados. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Farid, a Artes Vivas, Resistencias Reales. Saludamos a nuestro público. Mucho gusto, es un placer, Jenny, estar acá. Muy agradecido por la invitación. Hola, Jenny, de verdad, muy contenta de estar en este espacio de artes vitales. Creo que va a ser un programa que le va a aportar mucho a la cultura de Barranquilla y comenzaron muy bien, de verdad, felicidades. Para nosotros, como Artes Vivas, Resistencias Reales, también es un gusto poder contarles a ustedes, a nuestro público, cuáles han sido esos trabajos, estos reconocimientos, cómo desde la palabra que no se adorna, sino que resiste, ustedes vienen aportándole también a esta literatura y al canto. Vamos a conocer un poco de cada uno de ellos. Digo un poco porque tienen una hoja de vida extensa que vamos a ir conociendo a medida que hacemos esa conversación. Fadir Delgado Acosta, barranquillera, magíster en creación literaria, Premio Nacional de Poesía de Colombia, otorgado en el año 2023 por el Ministerio de Cultura, pues obviamente de nuestro país. Algunos de sus libros publicados: La tierra que se tragó el cuerpo, Temperatura exacta del miedo, El último gesto del pez, No es el agua que hierve, entre otros. Carlos Manuel Villalobos, Costa Rica viene. Vamos a hablar un poco también de ese territorio. Carlos es doctor en literatura centroamericana, máster en literatura latinoamericana y licenciado en periodismo. Se desempeña como docente en la Universidad de Costa Rica y que en esta institución ocupó el cargo de vicerrector de vida estudiantil y director de la Escuela de Filología y Lingüística. Pero Carlos también tiene muchos premios, dentro de los cuales quiero mencionarle el Premio Nacional de Literatura en el género de novela en el año 2024, Premio de la edición 34 de Cuentos Ciudad de Coria en España y Premio Internacional Diario Jaén o Jaén de novela corta de España. Bienvenidos y vamos a iniciar entonces esta conversación. Pero antes de iniciar esta conversación, Carlos, ya tú eres un barranquillero, ya el barrio abajo para ti se ha convertido en un territorio que inclusive puede ser un insumo para tu literatura. Así es, desde que estoy con Fadir, pues me encanta venir sobre todo a recibir el Año Nuevo acá a Barranquilla y cada vez me siento más identificado con Colombia y especialmente con el Caribe. Todos los años, aparte de llegar a Barranquilla, intentamos algún viaje a alguno de los territorios cercanos, porque ya conozco prácticamente todo el Caribe, desde La Guajira, el Cesar, Bolívar, el Atlántico, Magdalena, y aún así todavía me faltan muchos lugares por recorrer. Definitivamente me siento sumamente identificado con esta tierra y una parte de mi cariño, de mi afecto, me hace sentir pues también caribeño en ese sentido. Siguiendo hablando del territorio, Farid, toda escritura nace en un lugar aunque intente vivir de él.
Eso que tú haces con Carlos, bueno, que ambos hacen, cuando se habla también de la interculturalidad, que ustedes están conviviendo, están trabajando, son parejas, tu colombiana, costarricense, también eso ha sido un insumo importante para ti desde esta palabra. En ese orden, cuéntenos, por favor, cómo dialoga su experiencia vital con el territorio, la ciudad, la memoria, en la construcción de sus voces poéticas. Bueno, Jenny, primero que todo, yo siempre he creído que aunque uno se mueva de lugar físicamente, el territorio va como uno siempre. Siempre recuerdo ese verso memorable de Cavaco, y lo cito mucho en muchas entrevistas, cuando dice: la ciudad irá contigo a donde vayas. El territorio es algo más que un espacio, digamos, concreto, ¿verdad? Es algo que se transforma en una expresión simbólica, emocional, que está impregnado no solamente en tu manera de habitar las nuevas tierras, los nuevos caminos, de una manera también de construirte tu cosmovisión, sino que en nuestro caso también cruza de manera fundamental nuestro trabajo literario. Ahora precisamente estábamos conversando el tema sobre que los barranquilleros hablamos fuertes, porque somos del Caribe, decía el Roja Erazo que hablábamos fuerte porque los caribeños, porque competíamos con la voz del mar. Entonces hay mucha gente que a mí me dice: Fadir, pero ya no escribes sobre el mar, o por lo menos tu libro de los peces hablaba más de lo urbano, del Caribe. Aunque ya yo no tenga esos temas tan presentes en mis trabajos literarios, siento que sí hay un ritmo, hay una manera en que suenan esos textos que es muy difícil, muy distinta a la manera que puede sonar un texto escrito más allá. O sea, no quiero entrar cómo es, en evaluaciones estéticas, si es mejor, es mejor logrado o no es tan logrado el texto. O sea, no es el tema. Es muy distinto a cómo suene el texto de alguien que viene de la parte andina o que viene de las montañas. Va a ser muy distinto ese tono, va a ser muy distinto ese ritmo, porque uno habla, uno se mueve, uno respira, aunque lleve tiempo viviendo fuera. Yo no vivo en Barranquilla desde hace mucho tiempo ya. Yo creo que me fui desde 2014, viví en Bogotá un tiempo, a vivir a Costa Rica. Entonces, eso es algo que hace parte de la parte sanguínea, la redundancia, hace parte de la parte sanguínea de mis textos. Entonces, para mí el territorio es fundamental y se convierte y supera más bien su condición concreta y se vuelve un territorio emocional y simbólico. Y en tu caso, Carlos. Hay un escritor cubano que yo quiero muchísimo, Froilán Escobar, que reside en Costa Rica, que bromeaba siempre conmigo y me decía: sus grandes pasos, que son zancadas, evidencian que sos un montañés, que eres un montañés. Y quizá eso de caminar de acuerdo con la geografía sea como el primer indicio del lugar de donde uno viene, porque uno se mueve también en función de las condiciones del territorio. Y esto me hace pensar en esta lógica del barroco. Es decir, si uno pensara en una literatura que no tiene ningún tipo de curvatura en la palabra, es una literatura muy peligrosa porque inmediatamente chocaría contra la realidad. Y en mi caso, que soy nativo de una zona montañosa, desde que era niño, mi sueño era saber qué había al otro lado de las montañas, que estaban en ese sitio nuboso, frío, donde yo nací. Y la literatura, lo que yo escribo, muchas veces creo que de alguna manera está en función de saber qué hay al otro lado de esas montañas, de explorar lo que
que al mismo tiempo implica hacer una especie de zigzag con la palabra para poder llegar al otro sitio. Entonces siempre he pensado en la literatura, en mi escritura, como un intento como la mirada de ese niño en la montaña que ansiaba saber qué había al otro lado. Bueno, y a partir de lo que acabas de decir, de ese niño que ansiaba, que buscaba, que escudriñaba, esta palabra de ustedes transita entre lo íntimo y lo colectivo. ¿En qué punto sienten que lo personal se convierte en materia política? Bueno, en mi caso, yo soy hijo de un campesino, de una persona que, si hubiésemos nacido en un contexto diferente al que por dicha me tocó vivir de niño en Costa Rica, donde había oportunidades sociales, y gracias al sistema, Costa Rica es un país que no tiene ejército, que invirtió en salud, que invirtió en educación y que logró unas particularidades sociales muy diferentes a otros contextos. Y lamentablemente hoy eso lo estamos perdiendo en Costa Rica. Yo sostengo que Costa Rica en estos momentos está dando pasos hacia atrás. Y ese niño que entendió de pequeño que esas oportunidades sociales le permitieron ir a la universidad, le permitieron tener unas condiciones de vida, de posibilidades, digamos, dignas, hizo que asumiera una conciencia social que yo todavía defiendo con mucha vehemencia. Y tengo aquí un libro del que vamos a hablar ahora, que es una denuncia de cosas muy graves que han pasado en Costa Rica. Y esa conciencia social me hace ser consecuente con mi condición de ese niño que tuvo la oportunidad de ascender en términos de una educación, en términos de unas posibilidades. Y quisiera que otras personas también tuvieran esas oportunidades. Y la literatura a mí también me ha permitido alzar esa voz, digamos, de conciencia social, de resistencia, de señalar aquello que me parece que socialmente se tiene que defender. Y buena parte de la literatura va por ahí. Y creo que Carlos, lo que acaba de responder Carlos, apunta un poco a eso, que la pregunta inicial, ¿para qué sirve hoy la palabra? Y en esa misma línea, Fabio, ¿cómo ves que también todo este trabajo literario, ¿para qué sirve hoy la palabra? Mira, hablando de los territorios, la palabra es un territorio. Es decir, es un territorio para hacer también, digamos que eco al lema del programa, es un territorio también de la resistencia, desde donde hacemos una crítica no alienada, una crítica libertaria, y cuando hablamos de crítica al mundo no es solamente cuando tocamos temas directamente relacionados con lo político. La palabra reconoce que todo acto creativo es un acto político. Me refiero a lo político directamente porque la gente relaciona lo político simplemente con lo público, ¿verdad? Y si yo escribo, yo siempre lo he dicho, si escribo sobre el patio, por ejemplo, puedo, desde esa mirada del patio, puedo dar una mirada crítica sobre los espacios que se han perdido por motivo del llamado desarrollo, ¿verdad? Los espacios íntimos, familiares. Y considero que desde la poesía construimos la posibilidad de dialogar con nuestra realidad desde un lugar mucho más humano, mucho más cercano, más allá si nuestra intención es
hacer, digamos, que una conexión de nuestra intimidad con el afuera, porque siempre he pensado que el reto de la escritura está cómo convierto, digamos, que mi necesidad personal en la necesidad del otro, ¿verdad? ¿Cómo hago que también esos temas que toco sean urgentes o que se conviertan en un hecho urgente para el otro, para la otra que está leyendo el texto? Yo siento que en estos tiempos donde prácticamente estamos viviendo una época bastante nefasta en términos de respeto a la diferencia, ¿verdad? El respeto al otro. La palabra como forma creativa nos recuerda esa universalidad, es decir, que tenemos que construirnos en la otredad, que tenemos que construirnos en ese reconocimiento de las diferencias, de las estéticas, de los sonidos. Pero también requiere un compromiso de detenerse, ¿verdad? Es decir, estamos raros todo el tiempo, nos están llegando imágenes, textos también, porque mucha gente está escribiendo, entonces todo el mundo publica por las redes, todo el mundo, hay un afán, hay como una marea también de información que tenemos que ver hasta dónde podemos desdibujar la palabra también en ese ejercicio, es decir, que la palabra no pierda esa condición de libertad que tiene y que no termine siendo alienada a los afanes de estos tiempos, ¿verdad? Bueno, Javi, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar algo que tiene que ver con una posibilidad también política, y a propósito del territorio. El cuerpo también es un territorio que hay que defender. Los cuerpos violentados en muchos sentidos, en sus fronteras, todo lo demás que plantea la teoría de los territorios. Desde el punto de vista de la literatura, a mí me llama mucho la atención y me gusta esta posibilidad de pensar que el cuerpo como territorio también no solo encarna emociones que yo tengo derecho a expresar, sino que también encarna la palabra, que también tengo derecho a que pueda ser enunciada. Y la literatura, después de todo, también la expresión de un territorio, de mi territorio, y lo que yo defiendo es el derecho a que cada quien pueda expresar desde ese lugar quisiera, en el que cada quien se habita a sí mismo, que pueda expresar su identidad. Desde luego, estamos hablando de una expresión con unas condiciones éticas de sí mismo y éticas en relación con el otro, pero el derecho a que cada quien pueda expresar, que cada quien pueda hacer y que cada quien pueda estar, eso es fundamental. Y para mí la literatura, el arte en general, y en este caso, digamos, la literatura, es uno de los discursos de las herramientas que te da esa posibilidad. En mi último libro, La Venganza, mi último libro de poesía, La Venganza, y alguien me decía, ¿y por qué la venganza eso es como una especie digamos, de pecado capital? ¿Por qué venganza? No, es que la literatura, como resistencia, también tiene que ser una venganza contra aquellos que se esfuerzan en mantener un discurso de poder, un discurso monológico, y la plurisignificatividad que da la poesía, por ejemplo, es una manera de resistir. Los que se están uniendo en estos momentos, estamos con Fadir Delgado y Carlos Villalobos aquí en Artes Vivas, Resistencia Real. Y en sus respuestas vamos hilando poco a poco, porque la palabra no se adorna en sus trabajos, sino que también resiste. Acabas de mencionar algo que es importante y quiero continuar a partir de allí. Cuando decías, es que la palabra, el cuerpo, todo es un proceso de resistencia, lo que hacemos, cómo nos miramos. Justamente te vi en las redes sociales que estuviste acompañando. Este 2026 empezó caótico, con un sinnúmero de situaciones
impresionante de violación de soberanía y que como colombianos también estuvimos allí al margen de salir a las calles para defenderlo. Tú estuviste presente en esta manifestación. ¿Cómo fue ese proceso, Carlos? Lo primero es que nosotros estábamos cerca aquí cerca de Venezuela, cuando recibimos la noticia de la aventura no sé ni qué adjetivo ponerle a esta locura, ¿verdad? De piratería, no sé, se me ocurre ahora, que se perpetró contra Venezuela. Mire, uno, independientemente de lo que pueda pensar sobre lo que, digamos, la situación interna de Venezuela y las amenazas que se han estado dando en estos días, las formas fuera del derecho, fuera de todo, hace que esto me produzca como a miles de personas más una gran indignación. Y claro, cuando el presidente Petro de Colombia convoca a una marcha, yo lo primero que digo, estoy casado con una colombiana, yo me siento colombiano y por lo tanto siento la obligación de hacer algo que en mi, digamos, conciencia es por lo menos un pequeñísimo granito de arena en esta historia. Y es expresar con una bandera colombiana y decir, aquí también estamos los que, aunque no somos colombianos, pero tenemos una esposa colombiana, tenemos una familia colombiana, pero y además somos latinoamericanos. Es poder expresar esa indignación. Y fue muy grato ver que uno no está solo en esto, que hay muchísimas otras personas que tienen conciencia, que tienen dignidad, que piensan claramente que defender estas ideas es, a propósito del territorio, es la garantía de que este territorio, nuestro territorio, es nuestro y se lo podemos heredar a las generaciones que nos seguirán con las condiciones de dignidad, de identidad, de ética, porque aquí también está en juego no solo nuestro territorio nacional o regional, aquí está en juego la humanidad. Y si uno no logra entender eso, está, perdón la palabra, jodido. Sí, fue un momento muy, muy complejo para nosotros porque, bueno, yo siempre bromeaba con mis amigos costarricenses cuando estas amenazas venían de un gobierno que quiere imponerse a la fuerza, ¿verdad? Lamentablemente, para mí ha sido muy fuerte todo esto porque yo les decía a mis amigos, yo siento que uno no tiene país, uno no tiene Estado, es decir, esto del Estado, del país, esto es una invención, esto no existe, esto nos dijeron que teníamos un país, que teníamos una patria, pero parece que eso es de mentirita, parece que en cualquier momento este país, Estados Unidos, se le agarra la gana de decir me quiero meter allá y me puedo meter cuando sea, porque comenzó también a amenazar a nuestro país. Yo me senté así, ¿qué tenemos? No tenemos nada, de verdad. Esto es o sea, de verdad, fue para mí muy, muy fuerte. Entonces yo siempre le bromeaba a mis amigos en Costa Rica, que les decía, no, yo, cuando comenzaron estas amenazas con Colombia, decía, yo me voy para Colombia. Si esto llega a pasar, yo no me voy a quedar en Costa Rica viendo cómo pasa con mi país y yo no voy a estar allá, por lo menos no sé qué vaya a hacer, tal vez no mucho, pero necesito estar con mi país. Entonces cuando esto pasó, porque pasa con nuestro país, un país vecino, ¿verdad? Con un país vecino, uno lo siente muy cerca. Y yo, bueno, ya me tocó aquí. Y me dolía muchos comentarios donde decían, y ahora sigue Colombia, y yo miraba a mi hijo, a Fausto, miraba a mi familia, a pesar de que, bueno, no está, que puede pasar que eso comienza por Bogotá, no sé, ahí son nuestros compatriotas, uno se sintió vulnerado, de verdad, en ese momento estábamos también un poco más cercanos a la frontera,
con Venezuela. Entonces, son situaciones que claro, uno como más allá que como poeta, como escritor, como humano, como persona que tiene una alta sensibilidad, una lectura más sensible de la realidad, es muy fuerte. Y Carlos, en eso coincidimos mucho, tenemos no solamente coincidencias estéticas, literarias, sino tenemos también coincidencias humanas muy cercanas. Perdóname, yo bromeaba con Rafael, pero mira, ¿qué vamos a ir a hacer? Si ni siquiera somos buenos tirando dardos, menos falcón. Yo nunca en la vida he empeñado un arma, es decir, nunca he tocado un arma, pero no es cierto. Si nosotros tenemos un arma poderosa, que es la literatura, que es la palabra, y desde ahí está nuestra trinchera. Una herramienta valiosa. Yo siento, Fadi, bueno, en el caso que hemos estado leyéndote y todas estas, nosotras como escritoras y como poetas que siempre te tenemos como referente, de aprendizaje, que hemos podido de alguna manera también participar contigo en tus talleres, yo siento que tus letras son como el fuego. Llegan, prenden y se esparcen y ya está donde uno menos cree. De hecho, tuve en mis manos como una compilación de escritoras de CRT y yo me encuentro a Farid Delgado allí, entonces uno también como esa emoción de siempre poder encontrar en donde uno menos piensa tu escritura. Gracias. Y ese referente también, Carlos, para ti como su esposo, de hecho, el reconocimiento que hay en Barranquilla, ya Farid tiene un lugar donde tiene su imagen, que más que en el barrio abajo, que desde Casa de Hierro, pues nuestras 3F admiradas, Fabiola, Valencia y Farid, han venido trabajando y gestando desarrollo, porque la palabra también trae desarrollo. Entonces, Farid, ¿cómo te sientes? Y cómo te sientes tú también como su compañero de vida, viendo esa imagen, esa foto, ya con ese referente de Farid en la ciudad de Barranquilla. Primero que sea Farid. Bueno, mira, a mí siempre dicen, ay, es que no hay profeta en su tierra. No, yo no puedo decir eso. Yo soy de profeta en mi tierra. Yo siento que aquí la gente me quiere mucho, me respeta mucho, me tiene mucho cariño. Ahora estoy muy feliz con ese mural que me hicieron en el barrio abajo, en ese proyecto tan hermoso de cielo abierto, ese proyecto de ciudad. No, yo lloré cuando lo vi porque además es en un territorio, hablando de los territorios donde yo me hice como persona también, donde tú sabes que el barrio abajo es un referente importante literario y cultural para la ciudad. Y esa estética también cruza mucho mis cuentos, cruza mucho mi obra literaria, esa estética del barrio bajo, ese tipo de barrio popular, histórico, ¿verdad? Creo que también entra mucho a jugar un papel importante dentro de mi voz. Entonces yo me siento muy abrazada en Barranquilla. Es más, cuando yo no me siento como con muchos ánimos, que a veces cuando la distancia del país de uno, a pesar que yo estoy en un país que no está tan lejos, ¿verdad? Donde puedo de manera facilidad, no como otros compatriotas que están más lejos y les toca cruzar al otro lado del océano y todo eso. Pero aún así uno se puede sentir un poco lejos de su país y entonces me gusta venir a recargarme aquí de abrazos, de cariños. Entonces, no, yo me siento muy profeta en mi tierra y creo que mucha gente no sabe a veces que yo me he ido del país o de Barranquilla, porque vengo todo el tiempo al Caribe, a Barranquilla, por la poesía. Me están invitando, estuve recientemente en la feria que me invitó la Secretaría de Cultura, que fue un evento precioso, yo lo sentí casi como un homenaje, y no, yo no puedo quejarme, Jenny, como esas palabras tan bellas que me dijiste, así digamos que me siento recibida siempre por las personas. Muchas gracias. No sé si se permite contar alguna infidencia, alguna intimidad acá. Cuando yo conocí a Javier, la conocí en México, a mí me encantó. Yo
qué mujer, cuando empezamos a conversar, qué mujer más locuaz y además me pareció muy guapa. Pero cuando la escuché leer poesía dije yo, ¡ah! Y además es buena poeta. Y bueno, ahora no vamos a contar nuestra historia, pero cuando se dio la circunstancia de que finalmente pues aceptó mi propuesta de esta relación, o yo acepté, no me acuerdo ahora cómo fue. No te va a aceptar esos viajes que tú hacías constantemente de Costa Rica para acá, o sea, hágame el favor, Sí. cualquiera. Bueno, se volvió loco, cada 15 días. Cada 15 días, imagínate. Yo siempre digo, y si volvieran a hacer, si se repitiera, haría exactamente lo mismo. Y bueno, en la convivencia cotidiana hablamos de poesía, hablamos de literatura constantemente. Desayunamos hablando de estos temas que nos apasionan. Nuestros amigos y nuestros no amigos exactamente son los mismos. Tenemos coincidencias ideológicas, estéticas, pero además yo quiero decir algo que es importante, y es que aunque a mí me ha apasionado la literatura desde que era muy niño, estudié literatura, doy clases de literatura en la universidad, pero yo iba más bien por una línea más académica que literaria. Fadil me enseñó a que me tenía que tomar en serio la literatura, y desde que estoy con ella me he dedicado así como con una seriedad, con una gran rigurosidad a esto. He aprendido muchísimo de ella, no solamente de sus conocimientos en la parte de la escritura, sino también su pasión y su disciplina. Y esto, pues, si ahora hablamos de que tengo premios y todo esto, todo se lo debo a ella. Por esa convicción de que este es un camino que vale la pena. Y entonces, bueno, pues cuando recibimos la noticia de que le iban a hacer un mural en Barranquilla, pues bueno, pues, no puedo evitar que me sienta súper orgulloso, feliz, y luego cuando venimos a ver, lo fuimos con nuestro hijo. Y fue un momento muy especial porque es muy significativo que a una persona que todavía es tan joven, pero que se ha proyectado internacionalmente como lo ha hecho Nadir, que ha impactado, porque yo tengo que decir que en Costa Rica ha creado un grupo de sobre todo jóvenes, que le tienen yo diría que ha creado un grupo, que ha creado un movimiento, que ha impactado no solo en Costa Rica, en otros lados, y lo ha hecho con una voz propia, con una voz auténtica, con una estética y lo puedo decir como experto en literatura, que es distinta, que ya está dejando una huella en la literatura latinoamericana, en la literatura hispana. Y bueno, pues se justifica, yo creo, el reconocimiento. Y siempre le digo, Fadil, tu camino apenas está a mitad. Todavía esto va más para allá. Y ella me dice, no, es que vos me tenés mucho respeto. No, pero yo soy visionario, yo te puedo saber a dónde va a llegar esta barriguera. Estás nervioso ¿Por qué? lo del Uber, ¿recuerdan? Ayer. Cuando tomamos el carro. Sí, aquí nos pasó algo impresionante. O sea, yo no sé qué pasa aquí en Barranquilla. Ahorita me acaban de pasar dos situaciones de personas que me las presentan y me dicen, sí, yo conozco a Fadil, es una persona que venía de Inglaterra y que estaba como en visita acá, claro, venga de acá, pero no es de la cultura, pero conocía a Fadil. Y nos pasó algo muy interesante.
tomamos un Uber y nosotros íbamos hablando, como siempre, de literatura, y el conductor nos dice, ¿ustedes se dedican a la literatura por lo que veo? Y yo sí, y entonces yo, bueno, ella es Farid Delgado. Ella es Farid Delgado. Dice, yo la conozco, a mí me encanta la literatura, yo también escribo, además yo había mandado solicitud de amistad, ¿sí? Y me ha fascinado porque logró conocer a Farid Delgado. Se ha bajado para darme su libro de carros. Entonces, bueno, voy a revisar las solicitudes porque qué bueno, pero yo pensé que era una broma, porque eso no lo suele pensar mucho. Pero bueno, es una cosa muy, muy bonita. Sí. Bueno, y volviendo a ustedes, tocaron el tema de Fausto. Yo lo llamo las aventuras de Fausto, esas aventuras faustistas, porque él sale, bueno, pero nos cuenta en sus redes las preguntas, ese análisis, cómo también desde esa mirada que está aprendiendo de ustedes, Fausto te hace preguntas y me dice, bueno, ¿en qué momento? Y una a través de las redes está diciendo crecer a Fausto. Y yo cuando le dije, ¿en qué momento se ha crecido tanto? Sí, bueno, Fausto es un híbrido, ¿verdad? No solamente de Carlos y mío, sino que viene una familia, mi abuela poeta, tiene toda una mezcla allí, una avalanche, como dirían los franceses, artística, y es un chico que es pero muy sensible, tiene unos intereses artísticos muy definidos ya para los 7 años. Le gusta mucho la escena, le gusta mucho el teatro, le gusta mucho lo que es estar en escena. Creo que eso lo sacó mucho de la abuela. Ya dice que escribe, que quiere ser poeta, que bueno, me imagino que también tiene que ver mucho porque él se relaciona mucho en este mundo, en este ambiente. Yo siempre he creído que lo estamos educando en libertad, ¿verdad? Que no quiero como imponerle ningún estilo, ninguna forma de vida. Él tiene que ir, digamos que encontrándola a partir también de esas señalizaciones que uno va como dejando allí unas pistas más bien en el camino para que él vaya eligiendo, ¿verdad? Entonces, creo que estamos buscando un niño libertario, pero también muy crítico y lo cuestiona, todo lo cuestiona, y creo que también esta educación a veces te revierte un poco porque también te cuestiona tu autoridad y casi siempre la está cuestionando porque yo siempre tengo que ir al odontólogo y ustedes nunca van, yo por qué tengo que hacer esto y ustedes no, porque yo siempre tengo que decir todo lo que voy a hacer y tú nunca me dices lo que tú vas a hacer. Ay, voy a pero ¿a dónde vas exactamente? O sea, quiere, pues si yo tengo que decirlo, o sea, entonces entra en ese juego porque tú y porque yo no. Ya eso es escrito, porque estamos hoy hablando de la actualidad, uno dice, pero ¿por qué este país puede hacer esto y el otro no? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Ya hay un cuestionamiento, pero esas personas que no se cuestionan nada es los que bajan la cabeza. Yo no quiero que mi hijo baje la cabeza jamás, siempre yo le digo a él, si a usted le gusta algo, tiene que luchar por eso, no se deje imponer lo que los otros quieren, pero siempre y cuando usted no haga daño a nadie. Tiene que luchar por eso que quiere. Si eso significa no hacerle daño a nadie, adelante. Yo creo que esa es nuestra filosofía de vida. Lo que me impresiona es la capacidad que tiene para el manejo de la ironía. Sí. Y quien maneja la ironía suele ser en general una persona con una agudeza en esa capacidad creativa de dictar, a veces de manera repentina, una respuesta que no es fácil de elaborar, y eso me llama mucho la atención. Y lo otro que quiero decir es que él es nieto de Fabiola Acosta. Quienes conocen a doña Fabiola Acosta, mi suegra, saben que es una persona intensa, expresiva, es la matriarca de la Casa de Hierro, y Fausto es una copia de... Bueno, vamos entonces en el siguiente bloque a conocer desde la palabra de nuestros invitados qué nos cuentan
Vamos a escucharlos, 2 poemas cada uno para que nuestro público también los escuche y sepa también los colores, los sabores que nos cuentan sobre el territorio. Escuchemos entonces a Carlos. Vamos a escuchar a Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, empieza por ahí para buscar. Bueno, Mari, vamos a iniciar. Bueno, voy a iniciar con un texto que con este que se llama El Puente. Soy un puente, pero dime si crees que soy una jaula y me culpas de que no abra la puerta. Debo decirte que no existe ninguna llave que abra la oscuridad. Dime si debajo del puente se ve la incertidumbre en la cabeza de los ahorcados, si tengo la rabia de los animales que tenían espumas en los ojos, si tengo el dolor igual que un vagabundo arropado de pies a cabeza. Dime que no has visto el pánico como perro que hurga en las bolsas de basura, que el llanto no hace una mancha de petróleo en tu carne, que cuando nazcas enceguecido no mirarás atrás, pero buscarás la lluvia en el fondo de las piedras, que cuando des el golpe hacia afuera no acabarás con el puente, lo dejarás sobre el río, aunque el río ya no exista. No le quitarás el trueno al mediodía, no le buscarás ninguna llave a la oscuridad. Dime que no ofrecerás como salida a otro laberinto, que de tu llanto no se abrirá el blanco del papel para escribir el precipicio. ¿Continúo? Lo que diga está lleno de polvo. Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate, hospitales con sus gasas ahogando la herida. Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros. Me he partido los labios por quitar restos de piedras pegados a los dientes. Lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas. Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua. Será siempre un grito encalambrado, siempre el domingo apuntándome con su escopeta, siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos. Siempre la palabra que se escucha como la explosión de un tiro. Esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca. Wow, excelente. Vamos ahora a escuchar la voz de Carlos Villalobos en Artes Vivas, Resistencia Real. Voy a compartir 2 poemas. El primero se titula Asma. Yo nací con un gato adentro que maullaba noche a noche. Dormido, en mi pecho hablaba de los truenos en una lengua de fantasmas. Mi madre lo alimentaba con aceite de tomillo, pero el gato quería conocer el aire, y me aruñaba los pulmones como si ahí estuviera la puerta de una cárcel. A veces tapaba mi faringe con oruga, y no había otro remedio que matarlas con el ruido de un caballo. No servía el humo de los grillos, ni el agua de la piedra virgen. El gato quería conocer el aire, y yo escuchaba sus rosarios y las uñas del insomnio y un pequeño colibrí encerrado en el fondo de su pobre pecho. Tal vez lo asustó la hierba de mascar recuerdos que tenía mi madre, o quizá la aguja de tejer hechizos con que hilaba abuela las palabras de cada día. El caso es que una tarde, no sé cómo, el gato abrió mi boca y saltó por la ventana. Esto sobre el asma, ¿no? La manera de concretizar el asma, ¿verdad? A través de ese gato que está aruñando el adentro. Es la manera de expresar. Yo le digo que me gusta mucho ese texto. Sí. Ya desapareció, se fue el gato que tenía adentro. Sí. El segundo poema se titula Desánimo del Padre.
Yo creía que la tristeza era el gesto natural de todo padre. No sabía entonces que también los ríos mienten y que es vieja la costumbre de hundir el rostro debajo de sus aguas. Pero este padre, lo supe luego, malvendía la nostalgia en las cantinas. Cuando por fin llegaba a casa, era un cuerpo de reptil sin fuerzas, no era el mismo. Vomitaba demonios a la orilla de la culpa, por la nariz, en forma de brasas derretidas, le chorreaba el miedo. Mi madre, del susto, le pedía a la Virgen del Carmen que hiciera sol para calmarlo. Los perros del susto corrían a abrir la noche para volverse ciegos. Al otro día, un caldo de gallina le curaba las ganas del suicidio, y entonces juraba que no iría nunca más a morder el agua del desánimo. Me lo juraba con los dedos en cruz sobre la boca, me lo juraba por el Sagrado Corazón de Jesús en el Calvario. Pero los ríos son débiles y les mienten a los niños como un padre cuando tiene sed y nada lo detiene. Bueno, pregunta, ¿qué temas consideran urgentes de ser nombrados desde la poesía y cuáles aún permanecen relegados? Yo creo que, no sé, no creo que hayan temas buenos ni temas malos. Siempre he pensado que la complejidad está en la ejecución. Es como decir, de buenas intenciones estamos llenos todos y de malas también, mucha gente. Entonces, no me atrevería a señalar el tema. Es más, para mí el tema, y algunos teóricos en creación también lo han abordado, el tema es un pretexto. El tema es el pretexto para el hecho estético, para el proceso creativo. Lo que, por lo menos ahora, el texto de Carlos sobre el atlas es un tema, ¿verdad? Es un tema que cualquiera puede creer que lo puede escribir o que puede hacer otra versión, o bueno, pero es la ejecución, es cómo logra él concretizar, simbolizar, corporizar algo tan abstracto como es el asma en un animal, en este caso en un gato, en una acción, entonces pone unas imágenes muy concretas. Entonces yo me quedo con la ejecución, en las imágenes que concretizan ese tema. Entonces, por eso siempre he creído que el tema es el pretexto, el tema es el pretexto para la creación, para el proceso, ¿verdad? Entonces yo no quiero satanizar. Hay algunos temas que son más difíciles que otros. Por ejemplo, siento que tratar, a mí me cuesta mucho trabajar los temas de amor de pareja. Yo no trabajo este tema, no lo he hecho. Y cuando he intentado hacer algunas cosas que son como más así, más viscerales, mucha gente me dice, no, pero eso parece más un texto de guerra, no, bueno, cuando lo he intentado. Y otro tema que me parece también difícil, complejo, es el tema alrededor de lo político, desde lo activista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero podemos caer en el tono del diario personal, que puede ser una catarsis, que te interesa a ti, tus emociones, pero tal vez no vas a llegar al hecho estético, no vas a llegar al proceso creativo, ¿verdad? Te vas a quedar solamente en esa exposición de sentimientos, porque es muy difícil apartarte de esos sentimientos. Y con lo político, en términos activistas, es que se te puede convertir el texto en un panfleto, se te puede convertir el texto en una arenga, y me ha pasado que yo he escuchado muchos textos así que dice, bueno, de verdad es un tema, como Carlos y yo lo hemos trabajado, lo hemos dicho, un tema chantajista, porque nadie te va a decir nada sobre eso, nadie va a decir que mal texto es cuando estás hablando, por lo menos, de la violación de los derechos humanos, o estás hablando de la violencia hacia la mujer. O sea, ¿quién se va a poner Entonces cuando uno dice, no, es que no gustó ese texto, pero es que mira, la violencia contra la mujer, en un momento, el tema no es lo relevante, es la ejecución. O sea, está haciendo un texto que yo puedo escuchar en cualquier manifestación pública o política.
Para mí, la poesía sí se convierte en un instrumento político, en un documento político, en un manifiesto político, pero desde el lenguaje de la poesía, no desde el lenguaje impuesto desde la afuera, lo que hablaba yo ahorita al principio de la entrevista, desde esa alineación del discurso, ¿verdad? No, la poesía entra con su propia pulsación de lenguaje, con su propio ritmo, con sus propios códigos simbólicos, a hablarnos del mundo, ¿verdad? Y a nosotros como lectores también nos toca desentrañarlo desde esas palabras que entrega la poesía. Carlos, y en ese mismo orden, detrás de cada poema hay dudas, bloqueos, Farida acaba de decirlo ahorita, rituales y por supuesto la disciplina. ¿Cómo enfrentan ustedes cada uno ese bloqueo creativo y qué prácticas sostiene la escritura en los momentos de crisis, cuando llega? Cuéntenos. Cuando yo estaba en la universidad, hice uno de estos tests que suelen hacer los psicólogos y descubrió esa persona que yo tenía déficit atencional. Y bueno, pues he entendido que déficit atencional significa que con mucha frecuencia me disperso. Y ese es, digamos, como mi gran reto. Yo estoy escribiendo y de repente estoy pensando en el ciprés de Marte y ya me pierdo de lo que estoy haciendo. A veces ella me regaña, me dice, aterrice, ubíquese, pero que le estoy hablando, que no se acuerde lo que le digo. Bueno, ya el psicólogo me explicó que yo soy así. Entonces, ¿cómo lo he resuelto? A mí me encanta la narrativa, la poesía y el ensayo. Entonces, trabajo de tal manera que en el momento en el que yo estoy escribiendo, por ejemplo, poesía, estoy trabajando en un poema y me disperso, cierro ese proyecto y abro el de narrativa. Y ahí me doy cuenta que inmediatamente ya toda mi energía está lista para trabajar en ese nuevo proyecto. Y así voy poquito a poquito, en un proyecto, en otro proyecto. Entonces, tengo así como una especie de agenda, trabajar en el punto 1, punto 2, punto 3, y me doy la libertad de que si a los 5 minutos me aburro o me canso con un proyecto, paso al siguiente, y si estoy en el siguiente una hora, dejo que todo fluya y que la literatura avance a su ritmo, no a mi ritmo, sino al placer que significa escribir. Y entonces le dejo a la poesía mis asuntos más personales, más íntimos, si se quiere, a la novela, que he estado trabajando en novelas, temas más históricos que me apasionan la historia, al cuento, temas más de carácter fantástico, que es de mis pasiones, y al ensayo, temas, si quiere, más académicos. Bueno, entonces así sobrevivo. Es que Carlos sí tiene una facilidad de pasar de un territorio al otro, ¿verdad? Eso sí, hay algo que la admiro muchísimo, porque no solamente pasa, sino pasa con criterios agigantados, con criterios estéticos con unos procesos estéticos muy sólidos, porque uno puede decir, no, yo escribo varios géneros, pero de pronto uno es que te sale mejor, pero yo siento que logra una calidad literaria en cuento, en poesía, en novela y ensayo. Es increíble cómo puede lograr esa misma calidad literaria. Yo soy menos ambiciosa en esos términos. Rigurosa. Sí, me cuesta mucho decir ya, esto está terminado. Y sí, hago muchas versiones de los libros porque a veces me pasa que no estoy contenta con una, sino que estoy contenta con otra. Reescribo mucho, corrijo mucho, pero yo no trabajo en crisis. A mí me cuesta, o sea, tal vez pueda haber alguna catarsis, pero yo no me puedo sentar de verdad a escribir en una crisis. No, yo tengo que dejar que pase lo que llamaba Rilke la impronta del instante. Puede pasar que
que haya un proceso de catarsis, así que yo tenga que expulsar eso, pero no me lo tomo en serio en el sentido poético, me lo tomo en serio en el sentido emocional. Y puede pasar que semanas después lo vuelva a ver y digo, mira, aquí hay una línea que puedo trabajar, o esto es un tema que podría trabajar de manera ya más sosegada, más. Soy muy racional para la escritura, soy muy racional para la escritura de la poesía, aunque mucha gente cree que la racionalidad está circunscrita solamente a los géneros narrativos, como si la poesía no necesitara de esos procesos también de reedición, de corrección, de racionalidad, ¿verdad? Es más, yo siento que un buen escritor es ese que logra en algún momento olfatear hasta qué punto entra lo intuitivo y hasta qué punto entra lo racional, ¿verdad? Y eso no solamente es algo de la narrativa, es algo de la poesía. Por lo menos toda mi producción alrededor de este tema de la maternidad, ¿verdad? De los hospitales y todo, yo comencé a trabajar unos artículos alrededor del tema. Además, tengo un artículo que me gustaría como volver a publicar sobre donde hago una crítica alrededor de esa imposición de que las madres tienen que dar lactancia, ¿verdad? Y que no se ven otros factores psicológicos alrededor del tema. Entonces comencé primero abordando toda esta inquietud con ese artículo, y luego al año, casi al año, es que comencé a recoger algunas cosas que había escrito por allí y a construir esta propuesta ya alrededor más de lo que yo quería estéticamente. Pero no fue que ya yo estaba embarazada y ahí comencé a escribir. No, yo entré en una crisis, estando embarazada, que no podía escribir. Lo que hacía, me bloqueaba mucho, no ni leía casi, me costaba mucho. Entonces estaba todo el tiempo cuestionándome qué voy a hacer con todos estos pensamientos que tengo dentro y que tengo que hacer algo. Y duré, yo no sé, a mí yo me bloqueé mucho en ese sentido, pero cuando ya pasó esa etapa, dije, bueno, ahora sí, a leer bien, a escribir, ya pasó y me puse ya, cuando ya sentí que controlé más la situación de la maternidad. Bueno, hay un libro o un poema que marcó un antes y un después de esa vida literaria. Bueno, muchos. Pero hay uno... ¿Un libro propio o algún libro que hayamos leído? Un libro que no, de ustedes. O sea, que hayamos escrito los... O sea, que tú sientas... Bueno, yo sí siento que hay una... A partir de lo que diga está lleno de polvo, hay una voz que ya yo sentí que es la voz que yo estaba buscando. A partir de ese tercer libro mío, yo dije, encontré algo. Esto, por aquí es donde me quiero ir. No quiero, digamos que minimizar mis dos libros iniciales, que fue La Casa de Hierro, el último gesto del pez, pero cuando ya yo leo por lo menos textos del último gesto del pez, ya no me siento muy yo ahí. Es más, hace poco me sacaron allí voy para un encuentro, voy para una feria de libros en México pronto, y entonces estaban como promocionando todo el tema y sacaron un texto de ese segundo libro. Y yo, molestando a la poeta que organiza todo esto, que está, digamos, que encargada de todo ese tema de la logística de los invitados, le digo que si podíamos cambiarlo, porque yo con ese texto no me siento identificada ya. Entonces le mandé un texto que me gusta mucho, que se llama Amenaza Aborto, que siento que también logré algo ahí con ese texto. Entonces, no porque el otro no sienta que no tiene calidad, pero sí siento, hoy yo cambiaría muchas cosas de ese texto. Yo ese texto le cambiaría muchas, es más, a veces lo leo sin muchas, o sea, como el que le he hecho como otra versión, pero como lo que digo está lleno de polvo, ¿no? Sigo leyendo de ese tercer libro, me siento incómoda con ese tercer libro, entonces yo creo que a partir de ese tercer libro comencé a cambiar mucho mi manera de ver la poesía, de respirar la poesía como escritura, entonces para mí sí fue fundamental. Para ti, hay un libro que se llama Un río sonámbulo, que es como una especie de exorcismo de los recuerdos que tengo de la niñez.
yo no tuve una niñez muy feliz. Viví, digamos, situaciones difíciles. Y entonces, bueno, no todas, ¿verdad? Pero algunos recuerdos me generaban todavía como esa mirada eh, de lo que significó haber vivido momentos, digamos, como fuertes, ¿no? Y lo que yo logré en este libro fue atreverme a mirar esa historia de ese niño, en su relación con el padre, en su relación con, con una zona donde estaba obligado, digamos, a un trabajo infantil, etc. Y en el libro, mientras lo escribía, había muchas emociones. Entonces es un libro que en lo personal representó, digamos, como una descarga, como eso que tradicionalmente se plantea como la catarsis. Yo no había tenido, digamos, esa experiencia en ningún otro libro. Creo que casi todos mis libros tienen algo como más intelectual. Pero yo creo que estéticamente también en ese libro encontraste también una voz mucho más madura, siento yo, no sé, como lectora de tu poesía. De hecho, los dos poemas que leí son de Río de un frío sonámbulo. Y además fue muy gratificante, porque yo nunca me había ganado un premio internacional. Y este libro, además, me representó un premio en España, que también significó, digamos, como la puerta a cosas que luego fueron sucediendo en los años que siguieron. Entonces, para mí ese es el libro. Si yo tuviera que quedarme con un libro, me quedaría con ese. Bueno, y hablando de premios, no toda escritura circula igual, ni se ve igual, ¿no? Lo que te acaba de decir Farid. De pronto, para ella, ese texto de su segundo libro no le suena, pero uno que lo lee, sí, lo circula, lo digiere, y dice, wow, aquí hay unas imágenes, aquí hay unos versos bellísimos. Entonces, este bloque vamos a hablar justamente de eso, de los premios. ¿Cómo dialogan con el reconocimiento institucional? Premios, publicaciones, circuitos internacionales, sin traicionar su voz. Cuénteme cómo lo haces. A mí me suena mucho una idea que le escuché a un poeta español que decía que él escribía y que los premios son una circunstancia que puede venir o no. Esto era de Carlos, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora el nombre del poeta que dijo esto. Juan Carlos Mesa, poeta que admiradísimo, gran poeta español que admiramos muchísimo. Dijo esto que a mí me resulta muy significativo. O sea, yo nunca he escrito para un premio. Escribo porque esta es mi pasión. Y si el mundo algún día, no sé, ocurriera una situación que desapareciera, yo estoy solo, me quedaría escribiendo, porque escribo, no escribo para mí, no escribo para nadie, escribo porque es lo que me hace, digamos, como que es la pasión, lo que me ata a la vida. Si algún día me quedo sin la palabra, yo me sentiría muerto, ¿verdad? Entonces, y de repente quiero hacerlo lo mejor posible, de la manera más rigurosa posible. Así lo he ido aprendiendo en los últimos años al lado de Padilla. Y entonces uno hace como apuestas pensando en que tal vez si se gana el premio hay una posibilidad de publicación, porque a veces no te publican un libro fácilmente. Bueno, ahora ya hemos ido, digamos, como encontrando caminos editoriales, hemos tenido ofrecimientos por dicha de editoriales que están interesadas en publicar nuestros libros. Pero lo que garantizan los premios es, primero, la posibilidad de una publicación y segundo, pues a veces hay algún reconocimiento económico que también es importante
importante. Y entonces, bueno, los premios pueden ser que vengan, pueden ser que no. Uno no puede de ninguna manera creer que los premios garantizan la calidad. Hay muy buenos escritores que no se, desafortunadamente para ellos, por las circunstancias que sean, no se han ganado un premio. Y hay veces que uno encuentra escritores que no son talentosos desde el punto de vista de uno y que de repente se ganaron un premio y dicen, pero ¿qué pasó con el jurado? Entonces, uno también tiene que ser muy crítico del trabajo, la rigurosidad está en el trabajo, y los premios son, como dije, una circunstancia que hay que creérsela y al mismo tiempo verla con cuidado. Es más, yo creo que los que le creen demasiado a los premios no siempre son los que ganan premios. A veces los que le creen demasiado a los premios son los que nunca se han ganado nada. Y le creen demasiado. Yo, que he ganado varios premios, no les creo. Yo sigo trabajando. Es mi escritura, que me acabo, y sigo trabajando. Coincido con Carlos en el sentido de que porque a veces dice, pero ¿por qué concursos en premios? Porque es una posibilidad, la poesía es muy difícil que circule, es muy difícil publicar. Entonces, si te pueden garantizar esas dos cosas, para mí es importante, ¿verdad? Sin duda, se permite una circulación y se permite una publicación. Y si el premio llega con un aporte económico, claro que también te permite, digamos, descansar un poco de tus preocupaciones mundanas y dedicarte más a ti. Entonces te pone a escribir, eso es lo que para mí ha significado mucho de los premios, es decir, que yo lo que hago es, me dedico a escribir, a seguir haciendo una obra, porque en eso estoy yo estoy haciendo una obra, estoy muy concentrada, tengo 2 libros inéditos ahorita, que estoy trabajando mucho, ahora nos acabo de pasar a Carlos y a mí este año, bueno, el año pasado algo muy cómico. Nos enteramos que del premio Gilberto Owen, que es un premio que da la Universidad Autónoma de México, me notifica a mí que mi libro había sido finalista. Qué felicidad, que le habían dado el ganador, no sé qué, pero bueno, ahí nos felicitaron. Yo, ay, mira, Carlos, te cuento que me dijeron que soy finalista del Owen. Pero qué bueno, es un premio importante, felicidades. Y Carlos se va sentando al computador y me dice, yo también. Eran como 10 finalistas de 600 poemarios y me dio mucha risa porque fuimos finalistas los dos. Y nunca nos había pasado eso, es decir, era como que estábamos, como que nosotros, otra de las cosas, otra de lo que yo valoro mucho esta relación, que nosotros no tenemos ninguna clase de competencia, ni una clase de celos, de nada, absolutamente de nada. Nosotros nos alegramos, él dice que yo me alegro más cuando él pasa algo literario muy bonito, me alegro yo más que él. Yo soy la que, vamos a reunir a los amigos, vamos a celebrar, vamos a sacar la casa por la ventana. Yo digo, ya, Javi, me acaban de anunciar que me gané el premio, más ahora con el premio de la ciudad de Coria. Yo así como muy comedido, muy tranquilo, y ahí brincaba de la felicidad. Y yo así más. Comienzo a llamar a todo el mundo. Entonces, siempre yo he creído, hay dos personas que les importan mucho los premios. Esos que están con o sea, que sienten que eso es lo que los legitima como poetas, cosa que no es así. No puede legitimar tu obra un premio, sino el tiempo va a decidir eso. O aquellos que están todo el tiempo señalando, criticando y hurgando y metiendo mano a ver que no, que todos son corruptos, que eso es por no sé qué, que no es que hizo trampa, no, es que esa gente sí le da importancia a los premios, que están pensando en el premio. Mira, yo estoy escribiendo y si mando algún premio, ¿tú crees que yo recuerdo si mandé o no mandé? Ya mando y no me pongo, ni siquiera hago seguimiento de nada. Si me entero, no, que Jenny ganó, mira, yo mandé, qué chévere, voy a llamar a Jenny a felicitarla. Pero yo si era mi amiga, o si no, o si es conocida mía o algo. Pero yo no ando pendiente, o sea, si mandamos, no andamos pendiente
porque hay gente que se frustra y se pone triste. Yo como profesora en creación literaria le digo mucho a mis estudiantes eso, le digo, los premios es una cuestión del azar, eso no podemos depositar en ellos nuestras expectativas emocionales, profesionales, literarias en eso, no, porque nos va a ir mal. Concentrémonos en trabajar, que algo pasa, y no necesariamente premios. O sea, para mí los premios también están cuando te invitan, cuando publicas por aquí hay una antología, cuando vas a ir a un evento exactamente a visibilizar tu obra. O cuando te hacen un mural en tu ciudad. O cuando te hace, por lo menos, este mural para mí es un premio. Es un premio simbólico, es un premio. Entonces, los premios vienen de muchas maneras, ¿verdad? Los premios vienen de muchas maneras. O que alguien te escriba y te diga, me gustó, yo te escuché no sé qué día en tal parte y me gustó tu poema. Eso es un premio. Premio es el señor que me encontré en el Uber y me dijo, yo la conozco a usted, yo la he leído, me gusta me gusta su poesía. Esos son los premios. Y los premios también cuando los que estamos allí pendientes de tu trabajo, cuando estabas en China y demás. Bueno, lo China fue un premio también. Sí. Artes vivas, resistencias reales. Hemos estado conversando en este en vivo. Dije, vamos a hacerlo en vivo porque de lo contrario podríamos perdernos todo lo que nos tiene que preguntar Carlos y Paddy, pero no quiero irme sin un ejercicio o una dinámica y pues vamos a terminar también leyendo. A ver, ¿de qué es este conocimiento literario que tiene uno del otro? Aquí hay hojas y hay marcadores. Entonces yo voy a hacer las preguntas y ustedes van a escribir, pero Carlos te sientas acá de este lado para que no, nosotros somos muy despistados. Para que nuestros internautas vieran a ver qué tanto se conoce literariamente. Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Vamos a ir allá? Ya. Sí. Yo pensaba que me tenía que ir acá. Ok, entonces a ver. La primera pregunta para que ambos digan. Es decir, tú piensas en Paddy y Paddy piensa en ti. Porque yo pienso. La pregunta que te hago es tú vas a responder como Paddy. Y Paddy va a responder como vea pues. Ay, no, qué difícil. ¿Qué autor o qué libro no leería ni Carlos ni Paddy? Pues eso es fácil. ¿Qué autor no leería ni Carlos ni Paddy? Pero entonces yo respondo lo que respondería. Sí. Ya. Bueno. ¿Autor o libro? Sí. Yo puse autor. ¿Qué dice Paddy? Ya. Bueno, sí. Sí, pero bueno. Dime. A ver. No, un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda que dice Paddy. Es cierto. Y más incluso cierto tipo de autoayuda tan esotérica y eso lo detesta. Sí. Lo detesta. Yo soy muy creyente en cosas esotéricas y ahí Bueno, Paddy, ¿quién no leería? Igual, yo creo que a Pablo Coelho fue esa línea. No usa la literatura facilista, sí. Bueno, ¿cuál es el autor que sí o sí ustedes consultan? El autor que yo consulto. Exacto. Y tú vas a responder cuál. Ya sé. Bien. A ver, Paddy, ¿qué respondiste? Bueno, no sé, se me ocurrió ahora más en temas académicos, que Fausto. Bourdieu, Carlos siempre está citando, le gusta también mucho Lacan, porque es también muy de esa línea de todo este mundo también onírico que de alguna manera trabaja acá. Bourdieu dice y ahí tenemos este es mi autor para pelear por discusiones académicas. Tengo muchos que sacaría, Horacio también sacaría.
definitivamente Gastón Bachelard. Sí, Excelente. perfecto, Gastón eso me conoce. Bachelard es un psicólogo, filósofo, especialista en poética, que a través de la pasión. Bien. Lo lee con lupa, lo subraya. Es verdad. Queridos Pero internautas, estamos viendo tanto lo que se conocen nuestros invitados. Seguimos con la siguiente pregunta. A ver. Una frase que ustedes citan porque se identifican en algún momento determinado. ¿Cuál es? Ya sé. Ay, Dios mío. Yo tengo Uy, va ganando una frase que siempre... Ay, parece un tanto... Esta es la frase, una de las frases. Esto, ¿cómo es? Bueno, ya, no es poética, pero es que me acuerdo ahora, de verdad. Tomarse una pastilla de Ubicatex. Tomarse una pastilla. Ubicatex. La de salir es, así es una daga, poeta, no me interesa tu corazón. No me hables de tu corazón porque no me interesa. tu corazón, No me importa tu No corazón. me hables de tu corazón, no me interesa. Sí. Excelente. Una canción. Una canción así. Una canción. ¿Cuál, acá? Nene Kid Pa, Es verdad. de Jacques Brel. la sabe de memoria, la canta. Bueno, Carlos Ríos, es que no sé cómo suena eso, porque creo que se me ocurre ahora. Que tiene como cuántas versiones del Ave María, Así como 50 versiones. pero tienes muchas. Schubert. La de Schubert te gusta mucho, sí. No sé. Pero no es porque sea religioso ni nada, sino le parece de bellísima. Es una pieza, el Ave María de Schubert es sublime. Y yo colecciono Ave María de Schubert. Sí. Una fecha que tú digas, esta fecha mueve a Carlos, esta fecha mueve a María. Ah, eso es fácil. Ya sé, no voy a copiar. Yo creo que la fecha que nos mueva a nosotros, que fue importante, fue un 28 de octubre. 28 de octubre. 28 de octubre, sí. Pero a Javier, sobre todo los 28. Es mi cumpleaños, pero nosotros sabemos por qué es importante. Y no nos van a contar, porque parece. Digamos que un 28 de octubre comenzamos a sopesar la idea de estar juntos. Y todo ocurrido en la noche. Sí. Ha sido recurrente el 8, Faustito nació en el 18, el 8 ha sido Sí, un número, y es el infinito. Entonces, aunque Javier no cree en la numerología, en eso la he ido convirtiendo de los números que... Yo soy muy incrédula. Una canción que los identifica a ustedes como pareja. Ahora sí. Uy, hay varias, ¿verdad? ¿De cuál? Porque son muchas, tenemos hasta himnos. La de Dazán, puede ser. ¿La de cuál? La de Dazán, la de francés. La que llama, ay, sí, no, la de Dazán, sí, a mí. Creo que se llama a mí, no, es que no recuerdo, pero que dice tu hijo, eso no. No nos acordamos, Pero tenemos... canción y ya no nos acordamos de cómo se llama, pero cuando la ponemos... A ti. Bueno, aquí regreso, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde y la noche, pero vamos a finalizar con la lectura de un poema de cada uno de ustedes para seguir cerrando este espacio de artes vivas, resistencias reales. Iniciamos con Fadia. Bueno, vamos entonces a leer. A ver cuál se me ocurre. Bueno, voy a leer un poema que además yo lo leo siempre y que en el mural ahora que me hicieron acá hay un fragmento de ese texto
Voy a leer este nada más, Denis, porque es un texto más o menos largo, entonces creo que es suficiente. La abuela escucha el brillo de la leche cuando hierve. Ella tiende el agua en las cuerdas del patio. Tiende la noche en las cuerdas del patio. La llevo de la mano hacia la tumba de su hijo. Ella me envía a buscar agua al pozo del cementerio. Agua para las flores, agua para la niebla, agua para el hijo muerto. Aquí traigo el agua, abuela. Aquí tus zapatos. Aquí traigo tus ojos. Yo los encontré. Hay demasiado frío. Hay demasiado infierno en los hospitales. Hay demasiadas flores en los cementerios. Sé que buscas la luz en las manos de la gente. Sé que buscas la lluvia en las manos de la gente. Han abierto las puertas a los perros, abuela, pero nadie vino a abrir la tumba de tu hijo. Nadie vino a abrir tus ojos. Hay huertos de nieve. La gente sumerge la cara en montañas de hielo. Hay gente que ve la oscuridad a través de los cristales. Vamos a encender faroles en la orilla de la casa. Veamos cómo se hace la mañana en el ojo del fuego. Yo quiero ver, abuela. Mira que ya traje las flores. Mira que ya recogí el agua. Ya imaginé que era un caballo entrando por la puerta del cementerio. Ya tengo la noche vigilando a los perros para que no salten la verja. No la saltarán. No vendrán a lamer tus pies bajo la mecedora, abuela. Se acercan las mujeres que rezan en voz alta por las calles. Se acercan las mujeres que rezan en voz alta por las calles. Traen cruces en los pechos, oraciones del rosario en los pechos. Veo pañuelos blancos, muchos pañuelos blancos como si nacieran de sus bocas. Podrían también ser tigres blancos, abuela, créeme. Quizás los tigres y las mujeres no existen. Quizás los tigres tienen una procesión en otro lugar y lo sabes. Porque hay una procesión para los ciegos, dices. Pero no estás ciega, abuela. No te miento, créeme. Solo tienes la luz enjaulada. Y nadie vino a abrir la puerta. Y nadie vino a abrir la puerta. Solo tienes la luz enjaulada. Y la luz se te rompió en los ojos. Ese texto yo lo amo. Sí, mira, creo que ese texto es uno de esos textos que la gente recuerda mucho y que siento que ahí logramos conectar a mucha gente con el texto y tanto que el artista Carlos García, que hizo el mural mío, él escogió eso. O sea, es como que llama a la gente de una manera rarísima. Bueno, vamos a escuchar a Carlos. Bien, voy a leer dos textos. Aunque este originalmente no es un libro de poemas, es una novela. Vamos a leer la novela toda, ya, sin miedo. Sí, vamos a leer la novela. No. Es una novela que se llama Donde Nadie, que es una investigación periodística sobre las personas que fueron envenenadas con nemagón en las plantaciones bananeras de Costa Rica. 47.000 personas fueron envenenadas por la compañía bananera, y no solo esto pasó en Costa Rica, pasó en muchos otros países. De esto casi no se habla en Costa Rica, y yo hice una investigación y la forma de trabajar la novela fue desarrollar distintos fragmentos con diferentes registros. Entonces voy a leer un pequeño fragmento con el que inicio, que es también, algunos de estos fragmentos son poéticos. Entonces voy a leer este pequeño fragmento que se llama El agua de aquí muerde por dentro. El agua de aquí es un perro que se pudre cuando llueve, un perro de rumbre que hiberna en cada pozo. El agua de aquí es un colmillo de rabia escondido en cada gota. Muerde por dentro a los que tienen sed. Es la orina de la muerte, el idioma con el que habla el viento cuando está borracho. El agua de aquí es un látigo que castiga el delito de la pobreza. De esta agua beberán los que nadie quiere ver. Desde aquí se aplaude a nuestros invitados, por supuesto. Y el segundo poema
se titula Lo que sangran estas minas, y es de un libro que se titula Cambio de Dios, y que es también es una investigación sobre la crónica de Felipe Guamán Poma y Ayala, un peruano que en el siglo XVI escribió una carta al rey de España. Esa carta tenía 1400 páginas, tenía dibujos y explicaba todo lo que los españoles estaban haciendo, y lamentablemente pues la carta nunca llegó al rey de España. Lo que sangran estas minas, es la angustia lo que sangran estas minas, son los ojos del odio lo que brilla en cada piedra. No hay lámpara que alumbre un Dios en el fondo de los cerros. Aquí jadean las manos del miedo. Aquí se pudre el día como otro niño que no aprendió a decir el nombre de sus padres. Las naves que salen de Perú no llevan pedazos del sol para los reyes, no. Lo que empuja el viento hacia Castilla es un barco de tristeza. Lo que lleva el mar en sus bodegas es una fosa común, toneladas de oro para hacerle un altar a la miseria. Y de esta manera finalizamos nuestro primer encuentro de artes vivas, resistencias reales, con Fadir Delgado y Carlos Villalobos. Pero esto no termina aquí. Quiero hacerles una invitación para el día de mañana sábado. Fadir y Carlos estarán conversando también en un espacio que viene generando un movimiento poético interesante, no solo poético, allí confluyen las diversas artes, y mañana tendremos a nuestros invitados también compartiendo con ustedes. Los invito para que no se pierdan. Los dejo con Fadir para que les diga ubicación exacta, a dónde van a estar y la hora. Fadir. Bueno, vamos a estar en Casa Morón, en el programa de este espacio, el Patio de los Vientos Perdidos. La dirección exacta es carrera 53 con 48 barrio abajo, o sea, 48134 es el número, a las 7 p.m. Además es un espacio hermosísimo del Caribe para tomar algo rico ahí en un patio, hablar de literatura, conversar, y el encuentro con la palabra siempre va bien. Y ahí estará Artes Vivas, Resistencias Reales también registrando este encuentro, porque aunque Fadir y Carlos están de vacaciones, ellos son felices participando en espacios poéticos y aman precisamente apoyar todos estos encuentros, Fadir. Jenny, yo pienso que yo me declaro que para mí es imposible estar de vacaciones, porque siempre digo, no, voy a ir, esta vez no vamos a leer, no vamos, pero no, siempre la palabra llama, y los amigos que nos quieren tenernos allí en los espacios literarios, y bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir que? Además, encantadísimos. Sí, y feliz de poder tenerte, Carlos, porque siempre que has tenido con Fadir se me cruzaba la agenda y no he podido tenerte en los espacios con Samara en Naranja. Un saludo también para Sammy, pero ya te tenemos acá y estoy muy feliz de que hayan aceptado nuestra invitación. Entonces, pues bueno, no es más. A todos los que se conectaron ahí todo el tiempo, estuvieron pendientes, gracias por estar. Se despide Jenny Muñoz, se despide Fadir y se despide Carlos. Los dejo con ellos. Chao. Muchísimas gracias. Sigan apoyando este espacio tan hermoso. Sigan resistiendo. Chao, chao.